Campeonato de España de GTs y el resto de competiciones englobadas en la organización de GT Sport. La gran novedad de esta cita era una jornada de sábado muy intensa, en donde los pilotos iban a enfrentar por la mañana a la primera carrera y por la noche a una carrera nocturna que había despertado una notable expectación y que entrañaba cambios en los coches. Algunos instalaron luces suplementarias en el frontal, aunque el circuito, muy bien preparado para el evento, tenía una iluminación que los pilotos juzgaron como suficiente para poder desempeñar perfectamente la tarea de la conducción de estos potentísimos vehículos. El campeonato ya está tomando forma de a ver quién es el que lucha por el título. De los favoritos, los portugueses del Ferrari 430, Ricardo Bravo y Miguel Ángel de Castro, luchaban ahí con el Porsche por esas primeras posiciones. Están en un codo a codo a falta de 2 citas para el final, y sería precisamente Miguel Ángel de Castro el que realizaría el mejor tiempo, imponiendo su Porsche a los Ferraris, los Ferraris de Peter Sumberg y Juan Manuel López, y Ricardo Bravo y Lorenzo da Veiga, los portugueses, que están mano a mano luchando por el campeonato. Aquí estamos viendo estos preparativos iniciales. Alain Sicard dispuesto con su Ferrari, y Miguel Ángel de Castro, que en esta ocasión corría en solitario. Miguel Amaral, su habitual compañero, no estaba presente en esta cita. Salida de la primera carrera de las 2 que se habían de disputar. Miguel Ángel de Castro, muy atento, conseguiría no hacerse sorprender y pasar esta primera curva en primera posición, y a raíz de ahí iniciaría una cabalgada bastante solitaria con los portugueses Bravo y da Veiga persiguiéndoles en la distancia en esta primera parte de la carrera, en donde Ricardo Bravo tomaba el volante de ese Ferrari. En la categoría pequeña aquí estamos viendo al Aston Martin y al Gineta. Aston Martin de Nia Morín y Roland Severín, y Oliver Campos, Costa Caranoglu luchando también por su categoría, la GT Lights. Y aquí estamos con Miguel Monzón, que había hecho un tiempazo en entrenamientos. En concreto había hecho el 4º tiempo. Recordemos que maneja un GTS, una categoría inferior, pero empezó a encenderse todas las luces del TAC, y después terminó por poner low battery y ya no me entraban las marchas. Entonces tuve que entrar obligatoriamente y cambiaron la batería. He vuelto a salir y seguía el mismo problema. Queremos que es el alternador o cualquier otro componente eléctrico del coche. Una pena, porque estábamos con los GTA ahí y no los perdíamos, y como iban con handicap y tal, a lo mejor hubiera salido una buena carrera, pero bueno, eso queda en una anécdota. La cuestión que no hemos quedado una vez más, y vamos a ver si la siguiente carrera del día de hoy podemos hacerlo mejor. Efectivamente habían roto el alternador y eso les costó un magnífico resultado al que parecían destinados después de eso, insisto, esos tiempazos de entrenamiento que habían marcado. Aquí estamos ya viendo a Lorenzo Veiga preparado, concentrado para tomar el volante de su compañero Ricardo Bravo, que en este momento entra en box. Cambio rápido, hay que respetar los handicaps. Al fondo vemos a Miguel Ángel de Castro también. Máxima tensión en estos momentos. Y se reanudaba, digamos, esa segunda parte de carrera, en donde, a tenor de esos handicaps por resultados de las carreras anteriores, la última carrera en Estoril, teníamos el coche también en la última parte, segundos para pelear la carrera, y parecía que estaba todo bien, y un problema nos dejó fuera de la carrera. Así que ahora, después de eso, estamos un poco más nerviosos y esperando con más ansiedad al final, a ver si podemos lograr la segunda victoria. Serán las palabras de Juan Manuel López, el compañero de Peter Sumberg, que le había entregado el volante del Ferrari 430 en tercera posición, pero a la salida del relevo se encontraban ya luchando en la primera
plaza que muy cuidadosamente consiguieron mantener hasta el final de esta primera carrera del Campeonato de España de GTs, que se disputaba en el circuito de Albacete, en una jornada muy calurosa, donde los pilotos tuvieron que, en esta primera carrera, cuidar mucho los neumáticos. Ahí vemos a Ricardo Bravo expectante por lo que estaba haciendo en pista Lorenzo da Veiga, su compañero, y esta lucha intensa entre ese Ferrari de Mayola y Carol, ese Ferrari azul. Ricardo Bravo, insistimos, muy pendiente, y el campeón de España en título, Peter Sundberg, que toma bandera en primera posición, y por detrás, ahí los tenemos, Ricardo Bravo y Lorenzo da Veiga, que hacen una magnífica operación de cara a los puntos del campeonato con ese segundo puesto. Terceros serían Josep Mayola y Marc Carol, con 3 Ferraris en las 3 primeras posiciones. Miguel Ángel de Castro sería cuarto con el Porsche, y las espadas seguían en alto y los coches íntegros de cara a esa cita nocturna. Lógica satisfacción del campeón de España, del actual campeón de España, Peter Sundberg, que llega aquí y saluda a su compañero Conchito López, el argentino. Y les tenemos subiendo al podio, saludando a sus compañeros portugueses. Típica navaja de la zona manchega de Albacete. Creo que redondeamos una buena carrera, y ayer también fue una clasificación bastante buena, así que bueno, contento de poder volver a un triunfo en esta categoría una vez más, ¿no? Que realmente yo estaba nervioso más que nada por que no falle nada, que no tenga un pinchazo. Había los bordillos que se habían salido en algunos sitios un poco, estaba intentando evitarlos. Esta carrera realmente lo teníamos bastante bien, y realmente tenía solo que guardar la distancia con el segundo y llevar el coche a meta. Y aquí estamos con el podium de GTS, donde la pareja de Jesús Díez Villarroel y Antonio Castro con el Porsche dominaron sobre Galiano y Macías también con un Porsche, y Palencia y Puig con un Ferrari, que se vieron aquejados por problemas eléctricos y tuvieron, pese a un primer dominio en la fase inicial de la carrera, que ralentizar su marcha. Cuando yo pensaba salir detrás y tener que atacar, cuando eso yo he dicho que iba ya adelante y que estaba perdiendo 3 segundos, me he limitado a conservar el coche y ya no tener ningún problema. La verdad es que me lo deja muy fácil, ¿eh? Pero bueno, todavía queda mucho campeonato y hay que seguir en la misma línea. Y finalmente el último podium, la categoría GT Lights, nuevamente Campos y Caranoglus volvían a dominarla, alternan resultados de retiradas con victorias, y eso les está haciendo luchar con Kukas y Lorena, sus compañeros de equipo, con el Gineta, y finalmente el Aston Martin de Severín Yamorín en la tercera posición. Las ruedas iban bastante gastadas, era difícil manejar el coche, pero la verdad es que bien. El calor no era tan malo como pensaba, y bueno, he disfrutado mucho, la verdad, está muy bien. Y bueno, hemos ganado varias carreras, pero también nos hemos palmado en otras, entonces estamos empatados de puntos y a ver qué sucede aquí al final del campeonato. Y la gran expectación que había levantado la carrera nocturna efectivamente se confirmaría como un éxito. Un Albacete en ferias atrajo mucha gente también al circuito, una cierta caravana para entrar por la carretera que da acceso a este circuito, y las espadas estaban en todo lo alto con mucha incertidumbre. Para muchos suponía debutar pilotando un coche de carreras en una carrera nocturna, muy habitual en los rallies pero muy poco habitual
en los circuitos españoles y por tanto había una gran incertidumbre. A esta gran incertidumbre se uniría un factor climatológico. Al fondo, en el horizonte de la pista, se apreciaban rayos que acabaron empezando descargando unas pequeñas gotas que se convertirían, no digo en un diluvio, pero sí en una lluvia muy intensa cuando los coches estaban en la parrilla de salida. Todos se vieron obligados a cambiar los neumáticos con unos reglajes de suspensión que obviamente no dio tiempo a cambiar, que más que el menos hizo unos retoques de fortuna, pero sobre todo las ruedas de seco pasaron a los carritos de los mecánicos y se añadía así un toque de superior incertidumbre. La salida, la dirección de carrera. La carrera que hicimos hizo una carrera nevando. Ahí teníamos a Luis Villalba diciendo que hizo una carrera nevando. No sabemos dónde, en el Polo, en España es menos probable, desde luego. Y aquí se daría la salida, pero detrás del Pace Car vemos cómo llueve, cómo la lluvia caía sobre la pista prácticamente inundada. Y la dirección de carrera tomaría esta decisión, los coches estarían detrás y aquí vemos a Armando Zagalo y Mario Silva que no conseguirían completar esta primera parte de la carrera, se verían obligados a ir a los boxes. El Pace Car estuvo 4 vueltas dominando, en este caso mandando sobre el resto, aunque eran vueltas válidas ya para la carrera, pero se juzgó que era peligroso en estas condiciones, digamos, de nocturnidad sumadas a la lluvia, que los coches iniciaran la carrera en este momento. Ahí apaga las luces el Pace Car, se retira y ahí efectivamente se inicia, digamos, la carrera que se había iniciado, pero sí, digamos, las hostilidades entre pilotos. Semáforo verde, lógicamente la parte de atrás del pelotón con muchas dificultades de visibilidad y en esta primera parte de la carrera Manuel Cerqueda, que ya partía desde la pole, que había hecho el mejor tiempo en entrenamientos, tomaría una considerable ventaja. Aquí estamos viendo a Peter Sundberg, ganador de la primera carrera, pero que aquí hacía esta excursión que le retrasaba considerablemente. Decía antes que Manuel Cerqueda daba toda una demostración de pilotaje, de conducción, de sangre fría, y metería un serio correctivo al resto de rivales, sacándoles 1-2 segundos por vuelta de manera implacable, asumiendo riesgos pero controlando bien la situación. Y empiezan los primeros cambios de piloto. Escámez deja el volante del Lamborghini a Monzón y iniciaría también su andadura en la lluvia. Sería el primer cambio de pilotos, insistimos. Aquí nuevamente volverían a aflorar distintas estrategias entre los pilotos que se adaptan mejor a este tipo de condiciones de agua. Insistimos que las condiciones eran francamente difíciles. Aquí estamos a Francesc Gutiérrez, que deja a Luis Villalba a su puesto. Lo más difícil ha sido la primera curva, como quien dice. Había que jugársela, porque si no, si sales muy atrás, entonces los coches empiezan a echar mucha agua y por lo tanto acabas perdiendo visión. Así que me lo he jugado el todo por el todo, he tirado, me he podido poner segundo y a partir de aquí Manel ha cogido bastante ventaja y he podido mantener esa segunda posición. Francesc Gutiérrez, que salía quinto, hizo un extraordinario relevo detrás de Cerqueda, pero a distancia consiguió hacerse con esa segunda posición, y quien más quien menos se buscaba sistemas para que no se le mojaran los zapatos de correr, los botines de competición, para que luego no resbalaran los pedales. Miguel Ángel de Castro saliendo en su relevo. En este caso el correr solo le podía facilitar algo las cosas, porque no tenía que encontrar el feeling de la pista como les pasaba al resto de pilotos. Aquí estamos viendo a Sicard, que tomaba el relevo de Cerqueda y que se iba a tener que encontrar con una pista muy mojada. Para entonces ya había dejado de llover. En el agua me encuentro muy cómodo. Hasta ahora en GTs habíamos rodado muy poquito, solo había hecho la carrera Jaramanagua. Y la verdad es que ya calentando detrás del safety me sentía muy cómodo, veía que el coche tenía grip.
La salida ha arrancado, he dado la primera vuelta a todo, se me ha tenido 3 sustos gordos, pero he pensado, me tranquilizo un poco, he visto que he sacado mucho tiempo. La verdad es que ha sido más fácil de lo que ha parecido. El coche no se movía, iba por su sitio, muy contento. Y aquí estamos viendo a Antonio Castro recuperando el coche de este trompo en su lucha por la categoría GTS. Miguel Ángel de Castro defendiéndose de los ataques de los portugueses Ricardo Bravo y Lorenzo da Veiga. Se luchaban por un escalón en el podium. Y también aquí vemos a Luis Villalba también metido en la lucha con el Ferrari, y a Marc Carol con su también compañero, y unas luchas muy intensas en las que también era muy importante mantenerse dentro de una pista que, aunque ya no llovía, seguía muy encharcada, con algunas zonas donde era muy fácil hacer aquaplaning porque había algunos charcos significativos. Aquí vemos a Luis Villalba superado por el otro Ferrari de Peter Sundberg y Cochito López, que estaba remontando, y aquí a Luis Monzón, que también el canario realizaba una magnífica actuación con su Lamborghini en agua. Este piloto canario, donde no debería llover mucho, su pasado en rallies sin duda le ha ayudado para hacer esta magnífica actuación con el Lamborghini en agua. Manel Cerqueda muy expectante de lo que estaba haciendo su compañero Sicard, que estaba dosificando. Ahí le tenemos la distancia que había conseguido mantener él, o había conseguido hacerse con una distancia considerable, y él fue regulándola, dejándose coger, entre comillas, para no cometer ningún fallo, pero llegando con margen suficiente a la meta, como estamos viendo, perseguido a una cierta distancia por Miguel Ángel de Castro, que completaba también una magnífica actuación en solitario, y Ricardo Bravo y Lorenzo da Veiga serían finalmente terceros. Por lo tanto, de Castro y los portugueses Bravo y da Veiga siguen ahí, codo con codo, luchando por la posición de vértice de este campeonato de España. Ahí tenemos la clasificación final, con Escámez y Monzón, que se aupaban hasta la quinta plaza con ese Lamborghini en la categoría GTS. Magnífica actuación de ambos. Y Manuel Cerqueda festejando con el equipo ese triunfo que se les estaba haciendo esquivo este año. Alain Sicard aquí descendiendo del coche y con la lógica felicidad en el podio. Estamos súper contentos porque una carrera así de difícil, donde pilotos de toda la experiencia del mundo y nosotros, que apenas hacemos una media de 23 años, salir vencedores de esta carrera, estamos contentísimos, vamos. Pero Manel me la ha dejado en un buen sitio el coche, y poco a poco me he ido adaptando y hemos conseguido llegar a la bandera cuadros, que era lo importante. Y aquí tenemos la categoría GTS encabezada por Escámez y Monzón. Galiano y Macías con el Porsche se hacían con la segunda posición, y nuevamente Palencia y Puig en la tercera. Pues la verdad es que muy complicada, porque llovía mucho, diluviaba, la pista estaba muy incómoda porque por la noche no se veía absolutamente nada. Luego había zonas donde se hacía aquaplaning, o sea que la verdad es que ha sido bastante complicado, pero bueno, gracias a Dios hemos terminado bien. Hombre, cuando llueve, como todos, te encuentras con mucha dificultad, pero acostumbrado a los rallies, pues te sientes, enseguida le coges el feeling y vas tirando, ¿no? Y la verdad es que no me sentí incómodo, me sentí más bien cómodo, con cierto temor, pero bastante cómodo, la verdad. Pues magnífica esta carrera, no solamente de noche, sino también en agua, que se saldró con un notable éxito, y quedan 2 fines de semana para el final de este campeonato. La disputadísima Copa Seat León recalaba también en Albacete,
con casi 30 coches en la parrilla, 28 para ser exactos. Era la parrilla más numerosa del fin de semana. Óscar Nogués, el gran dominador de esta competición, había hecho, casi hay que decir, cómo no, la pole position, la primera posición en los entrenamientos. Y también tendría esta carrera, de las 3 que se disputan, una de jornada nocturna, como hemos visto también en los GTs. Muchos de los pilotos, no ciertamente Óscar, también se iban a estrenar en carreras nocturnas. Y en esta parrilla, detrás de Óscar Nogués, se situaba el húngaro Norbert Michelis, muy combativo siempre. Un Marc Carol también muy combativo, ahí le tenemos. Miguel Toril, el andaluz del equipo Vaporo, y preparativos para esta primera carrera. Se retira el pace car, semáforo rojo en este momento, verde, y se inicia la primera carrera, que iba a tener una tumultuosa arrancada. Aquí lo vamos a ver en final de recta. Estos toques iban a eliminar a algunos de los participantes, concretamente aquí lo vemos. Miguel Toril sería uno de los damnificados, Tony Forné también, no podrían continuar en carrera. Y Nogués tomaba unos pequeños metros de ventaja en esta parte inicial, con un pelotón que no se estiraba, la competitividad era máxima. Y a Nogués le perseguía como una sombra Marc Carol constantemente, con un circuito de Albacete muy bien preparado para la ocasión, pero que cuando se salían los coches de la pista levantaban un polvo notable, pese a que se habían puesto unos, digamos, limitadores de trayectoria que dieron algunos quebraderos de cabeza a los pilotos, que no trataban precisamente de evitarlos, sino de subirse por encima, tratando de hacer las mejores trayectorias posibles para conseguir el máximo de velocidad en las curvas. Estamos viendo estas fases de la carrera, donde vemos esta victoria de Óscar Nogués con Marc Carol a sus espaldas, con el irlandés Eoin Murray en tercera posición, y Norbert Michelis, que vendría retrasado remontando, que se hacía con la cuarta posición. Ahí está la siguiente carrera de la León, recordemos, sin que los coches vuelvan a los boxes. Se vuelve a colocar la parrilla, los pilotos permanecen dentro de los coches, se vuelve a colocar la parrilla, aquí lo estamos viendo por el orden de llegada, e inmediatamente se da la salida para la segunda carrera. Máxima intensidad, por lo tanto. Los pilotos tienen que correr esta segunda carrera con los mismos neumáticos, por lo tanto con un desgaste muy superior de las ruedas. Aquí estamos viendo a Álvaro Fontes, que tenía algunos problemas. Y nuevamente salida, y nuevamente Nogués, que conseguía cerrar la trayectoria de Marc Carol y pasar esta difícil primera curva en primera posición. En esta ocasión no hubo incidentes que retiraran ninguno de los vehículos en competición, aunque sí ese polvo que los últimos tenían que sortear como podían. Y Nogués seguía impasible en su primera posición, nuevamente seguido por Marc Carol. En este sentido, la carrera fue un calco del anterior, pero detrás se formó un grupo muy intenso con Murray, Pedala, Michelis, Freitas, Carballo, que lucharon denodadamente
por el tercer escalón del podio. Estamos viendo a Villanueva retirado, algunos problemas, explicando a Leo Sabán las vicisitudes que le habían hecho abandonar la carrera antes de tiempo. Y aquí lo vemos, Nogués dominando, Marc Carol persiguiéndole, en algunos momentos parecía que podía ir detrás, el grupo impresionante, la lucha impresionante, como decíamos, Murray encabezando este pelotón, Pedala, Michelis, Freitas y Carvalho, que dieron todo un espectáculo de lucha y de combatividad, algún toque ciertamente, pero con bastante deportividad. Víctor Souto aquí con dificultades, nuevamente Murray tratando de contener los ataques de Pedala, y aquí el italiano Pedala haciéndole un empujón considerable a Murray, que había estado hasta ese momento en cabeza del grupo, pero que también ciertamente había hecho un ligero tapón al resto del grupo. Veíamos a David Saraiva con dificultades y Óscar Nogués con un muy incisivo Marc Carol, que veía cómo nuevamente estos dos catalanes luchaban por la victoria, pero Óscar Nogués volvía a dominar la carrera. Desde luego no se dio por vencido Marc Carol en ningún momento, y Óscar Nogués tuvo ciertamente que sudar considerablemente el mono para poder alzarse con la victoria. Norbert Michelis hacía un magnífico papel, como suele ser habitual en este húngaro, y se hacía finalmente con la tercera posición. Tenemos el coche de Óscar Nogués volviendo a box y festejando lo que es casi normal en la Copa Seat León, las victorias de un Óscar Nogués que no sabemos si sabe ya cuántas lleva en su palmarés, no ya con este coche sino en general, pero particularmente con este coche. Podium de la primera carrera con Eoin Murray. No, se ve que no me ha afectado mucho el físico, que tengo cansado para poder lograr la pole y la primera carrera, aunque ha sido un poco justa, pero hemos podido conseguir la victoria. Y podium de la segunda carrera a continuación. Ahí tenemos a Michelis, Marc Carol, satisfecho, pero quedaba una carrera para poder intentar batir a este Óscar Nogués, que en particular con este coche es casi imbatible. No, la verdad es que estamos teniendo un fin de semana bastante redondo, ya que cuando hemos conseguido la primera carrera y esto, y lo único problema que hemos tenido ahora, pensaba que las gomas aguantarían mucho más, y he sufrido mucho las 2-3 últimas vueltas, que Marc me ha acosado de verdad y ha ido muy justo, pero bueno, espero que solucionen un poco esto para mañana y intentar remontar también de la sexta a la primera o a podium, que ya estaría bien. Y carrera nocturna también para la León, en este caso la tercera carrera de la Seat León del fin de semana. La parrilla invertida respecto al resultado de la carrera anterior. Por lo tanto, Paul Rosell, un jovencísimo piloto catalán con un notable futuro, encabezaba el pelotón. Francisco Carvalho, el portugués, en segunda posición, Freitas en tercero, Michelis en cuarta, Carol en quinta y Nogués en sexta. Los mismos protagonistas, pero con parrilla invertida, lo cual le iba a dar un toque de dificultad suplementario. Algunos de estos pilotos, en el caso de Nogués, venía de correr las 24 horas, o de Marc Carol, que también tiene experiencia en la conducción nocturna, y se daba la salida de parado en este caso, y nuevamente se ponía en marcha esta disputadísima Copa. Algunos aprovechaban un poquito de la hierba de final de recta para meter dos ruedas a
las dificultades de la competitividad había que sumar esta de la nocturnidad, aunque, insisto, los pilotos manifestaban que prácticamente en la totalidad del circuito había una notable visibilidad. Ahí estamos viendo a Óscar Nogués, que se abría paso como podía en la primera parte de la carrera. Fue engullido por el pelotón a consecuencia de un toque en la curva de final de recta. Llegó a bajar hasta mitad de pelotón, la posición 12 aproximadamente, pero remontaría con una enorme furia. Ahí tenemos al irlandés Murray luchando también codo con codo con Rosell, con Larini, y mientras tanto en cabeza Marc Carol se distanciaba de todos sus rivales. Esta vez sí parecía que iba a ser finalmente su jornada, y ahí estamos viendo algunos abandonos como el de Luis Pons. Y en cabeza, ahí lo tenemos, ese número 13, no cree en la mala suerte, desde luego Marc Carol, que dominaría esta carrera con absoluta mano firme. Por detrás Michelis le perseguía, pero también iba en terreno de nadie, digamos. Y por detrás sí que había una lucha muy grande con un Nogués que recuperaba a pasos agigantados. Finalmente conseguiría ir acercándose a posiciones de podio. Primero estuvo Freitas en esa posición, también muy brillante en esta fase de carrera el joven catalán. Ahí lo vemos, acaba de pasar Rosell con ese coche llamativo verde, y Villanueva, que también en esta carrera tenía sus problemas. El Juan Carlos Cortizo, aquí lo vemos con dificultades, pero se reincorpora a pista, y también Víctor Souto, que conseguiría reincorporarse también a la pista, pero que perdería muchas posiciones en ese tipo de fallos que te llevan fuera. Marc Carol dominando, ahí lo vemos, sacaría una distancia considerable. Michelis en segunda posición, también bastante cómodo, y finalmente, y de manera casi diríamos sorprendente pero no inmerecida, Nogués, que se hacía con la tercera posición después de quitarse del medio, y no en sentido literal en este caso, a infinidad de rivales, de superar a infinidad de rivales. Miguel Freitas sería cuarto y un brillante Rosell en quinta posición. Marc Carol, que tiene la clama ruidosa del paddock sin duda, su equipo PCR, siempre muy animosos, y ahí le vemos muy contento. Una carrera muy difícil, ya que unos minutos antes pues ha empezado a llover, y bueno, los ingenieros pues han trabajado muchísimo, han puesto un coche que intermedio entre seco y agua, ha funcionado muy bien, y después de hacer una buena salida pues he podido coger un hueco y mantenerlo ahí. Y bueno, ha sido una carrera muy larga, porque ir primero de distanciado tienes muchas ganas que se termine la carrera, pero la verdad es que muy contento, dos resultados muy buenos, hoy otro, y muy contento para el campeonato. Pues también recalaba en Albacete la carrera, el cuarto fin de semana de la Copa Peugeot 207. Ha transcurrido la cuarta cita del campeonato, de las 6 previstas. ¿Qué valoración hacéis desde Peugeot de este primer año de la Copa Peugeot 207 en circuito? Yo creo que está siendo muy positiva. Lo que está claro es que la inscripción va a más. Aquí en Albacete teníamos un inscrito más. Yo espero estar en torno a los 20 coches a final de temporada. La verdad es que las competiciones, las 4 que hemos realizado, están siendo de lo más competidas. Las diferencias son mínimas y le está dando una emoción al campeonato bárbaro, ¿no? La verdad es que en ese sentido estamos muy satisfechos con todos los pilotos y todos los equipos que participan en esta Copa 207. Y
y bueno, nos queda todavía Jerez y Cataluña y esperamos que continúen en esta misma línea. Yo creo que hasta ahora se está luchando todo en buena lid. Yo creo que está habiendo, siempre hay contacto, porque siempre tiene que haber algo de contacto. Es un deporte de contacto, no solamente de cronómetro, pero yo creo que son casos aislados y por norma general yo creo que el ambiente es francamente bueno. La relación que hay entre todos los participantes es fantástica, y quitando algún conato que puede haber, pero que casi son lances de la carrera, y bueno, que hay que contar con ellos, pero que bueno, que también le dan esa salsa a la Copa 207. Y aquí tenemos la configuración de la parrilla con Fernando Navarrete, que corría en su ciudad, en Albacete, Nuno Vinagre, el portugués, y Alex Royo entre las 3 primeras posiciones, los 3 primeros clasificados en el campeonato, con Vinagre, que es el que en este momento por puntos lo encabeza. No dejaban nada a sus rivales, se mantenían ahí, y a medida que se acerca el final, cualquier fallo puede ser decisivo en esta competidísima Copa Peugeot 207. Últimos preparativos. Por detrás, en cuarta posición, Arcadio Treviño, compañero de equipo de Navarrete. Semáforo rojo y chirriar de neumáticos, de esos neumáticos de serie, de calle, que utilizan estos Peugeots con objeto de hacer las competiciones lo más baratas posibles, esos BF Goodrich, que generan esos chirridos contrariamente a los coches de carrera. Navarrete tomaría la delantera en este final de recta, y ahí vemos ya algunas dificultades para algunos de los participantes. También aquí estamos viendo a Arcadio Treviño también con dificultades, pero se reincorporaría a la pista. Copa Peugeot muy intensa, en donde todos los participantes, ya ahora con el coche ya más rodado de principio de temporada, encuentran la puesta a punto ideal. Recordemos, las carreras tienen una cierta longitud y la puesta a punto de los neumáticos es fundamental, las presiones de los neumáticos, insisto, con estos neumáticos de serie. Por lo tanto, muchas veces el que es muy rápido a principio de carrera luego se encuentra a final de carrera con dificultades. Por lo tanto, nadie nada por perdido, pero Navarrete en su ciudad, con sus amigos en la tribuna, no estaba dispuesto a dejar nada a los adversarios. Dominaba incesantemente, y por detrás Vinagre y Royo, el portugués Vinagre y Alex Royo, luchaban denodadamente por la segunda posición. En todas las fases de la carrera hubo luchas muy interesantes. Royo pudo ir recuperando sobre Vinagre, al que finalmente rebasaría. Y ahí estamos viendo a Magallanes, a Cebrián, siempre también protagonistas en otras carreras, y aquí Navarrete con su bonito coche azul de Marco Aldani, que dominaba la carrera, aunque Alex Royo, una vez que se había deshecho, había sobrepasado a Vinagre, conseguiría ir acercándose a un Navarrete que al principio daba la sensación de ir dosificando, pero que al final casi estaba ya deseando que saliera la bandera a cuadros, porque cada vez Alex Royo, con un coche muy bien puesto a punto, se le acercaba, y esta parte supuso un sufrimiento notable. Verá que en la última vuelta, con algún problema, se tuvo que dirigir hacia los boxes, y Navarrete, que entraría el meta feliz, pero con un acoso constante de Royo hasta esa última vuelta, en donde llegó incluso a hacerle un intento de adelantamiento que no consumó. Y ahí estamos viendo Vinagre en esa tercera posición, David Cebrián, primer junior, que en otras ocasiones hemos visto en el podium de la absoluta, y que es novato en la competición y que lo está haciendo magníficamente bien. Aquí estamos
con un feliz Navarrete que se pararía en algunas tribunas a saludar a sus amigos. Se saluda aquí con su padre y con el resto del equipo. Ahí le tenemos feliz de una victoria en casa, en este, nunca mejor dicho. Es natural de Albacete. Y los 3 primeros de la parrilla, los 3 primeros de la clasificación, los 3 primeros también en el podium de esta carrera. Bueno, la verdad es que al principio pues, mi coche iba perfecto, he podido sacar un poquito de ventaja y ha habido un momento pues, que quizá me he relajado un poco y de repente mira para atrás y estaba Yales, que venía súper rápido, y la verdad es que me he llevado un sustito porque si llega a durar una vuelta o 2 más seguramente me hubiera ganado. Bueno, tengo por ahí amiguetes y familia y tal y cual, así que pues imagínate lo que significa ganar aquí en casa. Ahora estamos en el circuito de Albacete. Ahora vamos a entrar al pit lane, donde están los boxes y donde se colocan todos los coches. El pit lane solo se puede ir a 60 km/h por un tema de seguridad en caso de que alguien cruce o haya cualquier problema. Sobre todo te has de fijar en el semáforo. Hay un semáforo siempre al final del pit lane que esté de color verde. Si está de color rojo está prohibido salir por cualquier motivo que pueda haber en pista. Entonces ahora ya estamos en lo que es la pista, estamos saliendo de boxes. Ahora viene una curva derecha, esta curva se hace en tercera. Bastante desabierta, pero bastante peligrosa porque rápidamente viene una de izquierdas. Esta curva de izquierdas, ahora empalma una de derechas, que es casi a fondo. Es una curva en la que el coche se pone de lado. Luego viene otra vez una de derechas, que también se hace en segunda. Es la curva más cerrada de todo el circuito, sin contar la chica que veremos luego. Ahora viene una curva de izquierdas, en la que luego viene una recta. Una pequeña recta que pasa por detrás de la recta principal. El circuito de Albacete es un circuito muy técnico, un circuito complicado. Esta curva es bastante peligrosa, después esa izquierda es bastante rápida y puedes acabar lo que es en el muro, fuera de pista. Y esta es una curva muy larga, en la que muchas veces el coche se va y te vas fuera de pista a la tierra. Para derechas. Ahora viene una pequeña recta, donde el coche se pone a unos 90 km/h. Curva de derechas. Tiene una recta. La recta, ahora después de esta recta viene una curva bastante rápida y muy peligrosa. Sobre todo el circuito es un poco peligroso porque ponen unos bancos. Es que hay que ir con mucho cuidado porque puedes romper la suspensión. Estamos pasando por la chicana, una chicana muy bonita, como digo, tiene unos bumpers, unos baches como los que hay en la ciudad, en la que el coche fácilmente se pone a 2 ruedas, en la que puedes romper fácilmente la suspensión. Curva de derechas, entrada a meta. Ya está, estamos en la recta de meta, pasando por debajo de donde está el semáforo de salida. Finalmente hemos acabado la vuelta. Ahí hemos tenido
esta vuelta con el primer clasificado junior de la Copa Peugeot y ya finalmente los coches también estrenaban este formato de carrera nocturna, por lo tanto muchos debutaban en competición y en su primer año ya se encontraban con una carrera nocturna que fue el gran atractivo de esta jornada y que tuvo un notable éxito. Arcadio Treviño sorprendía con una pole después de un año en el que se le han ido escapando los resultados. Fernando Navarrete, su compañero de equipo, era segundo. Sorprendía este primer puesto de Arcadio Treviño en un circuito donde Fernando Navarrete no solamente había dominado la carrera, sino que, como decíamos antes, corría en su casa, en su territorio, lo conoce a la perfección, aunque conoce todo bien porque es un piloto experto. Aquí tenemos al portugués Magalhães, que ya sabe lo que es ganar también una carrera este año. Pero me tienes que saludar, ¿eh? Y algunos tenían efectivamente todavía la posibilidad de divertirse antes de salir y estaban relajados. Semáforo verde, chirriar de neumáticos, esos neumáticos decimos de serie, y aquí Arcadio Treviño se despistaba ligeramente, Navarrete cogía el interior y esto le iba a costar probablemente la victoria a Arcadio Treviño, porque Navarrete a partir de ahí tiraría ya todo lo posible y se distanciaría, y lo tenemos, del grupo, un grupo perseguidor con Treviño, Rollo, Vinagre, Lapuente inicialmente, Cebrián, que iba a perseguir a Navarrete durante muchas vueltas. Ailis Teixedo veíamos ahí con ese número 5, y aquí tenemos Rubén Lapuente, que en esas fases iniciales de la carrera ocupaba la quinta posición, perseguido por Cebrián con ese bonito coche rojo con publicidad de Scalestri, que nos ha deleitado con esa curva, esa vuelta. Ahí tenemos a Magalhães, esa vuelta al circuito de Albacete. No nos ha contado ciertamente todos los secretos, así los rivales no lo sabrán. Y ahí tenemos a Manuel Vera con dificultades, se pasaba de frenada en final de recta, pero conseguía retomar. Máxima expectación en los boxes. Desde los boxes con las luces, evidentemente era mejor seguir la pantalla por televisión, y victoria de Navarrete seguido por Arcadio Treviño, que se subía este año por primera vez al podium, y Alex Rollo, que volvería nuevamente a conseguir un magnífico resultado de cara al campeonato. Nuno Vinagre, el otro piloto que lucha también por el campeonato, era en este caso cuarto, y David Cebrián, primer junior y quinto clasificado. Nuevamente muy apretada la lucha por la victoria final en este campeonato. Ninguno de los favoritos se descuidó, y otra vez Navarrete, que hacía un doblete aquí para él en el mejor sitio posible, delante de sus amigos, de su gente, de su familia. Arcadio Treviño, su compañero, felices los dos en ese podium que Arcadio Treviño estrenaba en esta ocasión. Una carrera perfecta para mí, porque tenía detrás a mi compañero de equipo que sabía que no iba a poner muchos problemas. Cuando ya he visto que me he escapado, he aflojado el ritmo, y la verdad es que perfecto, un avance importante para el campeonato. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes carreras. Estoy muy contento con el segundo puesto, ya que he metido una temporada con problemas en el coche y necesitaba ya un podium. Así que muy contento, y darle gracias a los patrocinadores, a mi familia y a Autorrey. Muy intensa también la jornada del
sábado para esta Copa Mini, donde iban a disputar 3 carreras nada menos, clasificatoria A, clasificatoria B, con los coches que tenían 2 pilotos, con el segundo piloto en este caso, con el piloto B, y una carrera final con cambio de pilotos, con relevos, esa ya nocturna, como el resto de las carreras que hemos estado viendo hasta el momento, y que lógicamente también aquí suponía el debut de muchos de los pilotos en la conducción nocturna de circuitos. Por lo tanto, a la expectación habitual que despierta la Copa Mini, con todas estas cosas que estamos viendo en el Pado, los juegos para los niños, la boutique y cantidades de invitados, se sumaba en esta jornada intensísima esa guinda de la conducción nocturna. Pero inicialmente las carreras de la mañana se disputaron con sol y con una temperatura alta, diríamos, con Fernando Navarrete en este caso, que partía desde la primera posición, con Álvaro Rodríguez en segunda posición, Pedro Petit en tercera, Víctor Sáez con el coche de Ranz en cuarta, Félix Porteiro, que debutaba en la categoría, el piloto levantino que venía del Mundial de Turismos, donde encabeza la clasificación. Aquí estamos viendo a Luis Miguel Reyes, que comparte coche con Marta Suría y que últimamente se han descolgado en la última carrera de las luchas delanteras. Manuel Bertolín en la última carrera en Estoril tuvieron un golpe, y aquí estamos viendo la salida de la primera carrera, donde Navarrete conseguiría tomar el mando desde el principio, pasando esta clave curva de final de recta en primera posición, aunque Álvaro Rodríguez, los portugueses Petit, los hermanos Petit, se lo iban a poner complicado. Y ahí estamos viendo este coche de la Fox, que debutaban 2 pilotos y primeros escarceos, con, ahí lo vemos detrás, a los portugueses, a Pedro Petit intentando rebasar a Álvaro Rodríguez, que no se lo pondría nada fácil. Ahí lo vemos, no lo consigue. En este caso, Villacieros, padre y hijo, en este caso por fuera de la pista, se reincorporan. La seguridad del circuito de Albacete es óptima, prácticamente, aunque uno se salga, es difícil impactar contra alguna de las protecciones. Y ahí estamos viendo el equipo de Bertolín en esa posición 9, animándole, y Navarrete como va poniendo metros de por medio, con un Álvaro Rodríguez que resistía a un incisivo Pedro Petit, y por detrás Porteiro, debutante, decimos, en la categoría. Aquí estamos viendo a Marta Suria cómo observaba lo que en pista estaba haciendo su compañero. Aquí estamos viendo a Petit, que finalmente consigue rebasar a Álvaro Rodríguez, y a Porteiro, que ocupa esa posición, pero Álvaro Rodríguez no se daba por vencido, recuperaba otra vez las posiciones, era intensísima la lucha, y finalmente Navarrete conseguía hacerse con la victoria, distanciado, no diríamos que cómoda. Pedro Petit era segundo, Álvaro Rodríguez tercero, y Félix Porteiro, debutante en la categoría y que conducía por primera vez con tracción delantera. Recordemos que él tiene procedencia de fórmulas, por lo tanto tracción trasera. En el Mundial de Turismos ha corrido con un BMW oficial, ahora corre con uno privado, encabeza la clasificación de privados. Era la primera vez que se ponía al volante de un coche de tracción delantera. Ahí estamos viendo a Fernando Navarrete congratularse con el equipo. Álvaro Rodríguez también satisfecho, ha tenido una intensa lucha en carrera con Petit. Al principio, hasta
que me he escapado pues he ido un poco justo, porque creo que me he equivocado un poco con el setup del coche hoy. Creo que hemos puesto demasiado sobrevirador el coche y iba todo el rato un poco de costado, como solemos decir. Luego ya cuando me he escapado pues no he forzado tampoco mucho, me he dedicado a pasar las curvas sin pasar mucho por los pianos para no romper el coche, porque han puesto unos pianos muy altos. Y bueno, la verdad es que feliz, encantado de ganar aquí en Albacete y una maravilla. Y aquí tenemos nuevamente este animado paddock de la Copa Mini. Pues mira, estábamos muy contentos porque en Valencia, bueno, pues era nuestra primera carrera. Estábamos con un mínimo de equipos 15 y bueno, pues la verdad es que cada carrera estamos aumentando los equipos. Estamos aumentando la participación y estamos encantados. Hemos tenido también pruebas en distintos circuitos para ver el tema de consumos, que era lo que más nos preocupaba, pero ha salido todo bien, no hay ningún problema, hemos hecho verificaciones correspondientes y la verdad es que efectivamente se está portando bien, salvo encontronazos y golpes que hay por la impetuosidad de los pilotos, lo demás perfecto. La red de concesionarios del primer momento, desde el minuto 1, está apostando fuerte por la Mini Challenge y gracias a ellos estamos ahora mismo en el Ecuador y podemos contarlo y podemos vivirlo y podemos disfrutarlo. Gracias a ellos. Y segunda carrera, en este caso clasificatoria B, con Thiago Petit, hermano de Pedro Petit, en primera posición, y Rafael Villanueva en la segunda, Gonzalo Gómez, Óscar Nogués, también debutante en la categoría, y David Izaguirre, uno de los sin duda favoritos, primer clasificado en este momento con su compañero Víctor Sáez de la clasificación. Ahí estamos viendo últimos preparativos, apretando las ruedas, dando el par correcto a esos tornillos de rueda. El interior, últimos consejos, máxima inquietud, aunque nos da tiempo a saludar a la cámara. Muchas gracias. Y como siempre, semáforo verde, motores subidos de revoluciones, arrancada. Y los portugueses, en este caso Thiago Petit, que no se dejaría sorprender. Parecía que iba a ser rebasado por el interior, pero conseguiría mantenerse en primera posición. Estamos viendo a Pascual Hidalgo, primeras luchas, el equipo Herranz, y aquí estamos viendo este incidente de Paulo Musso, que regresaría a boxes. Pero tendría que acabar ahí la carrera con el coche dañado, no podría continuar. Mientras tanto, en pista, en esta clasificatoria B, los pilotos que tenemos al equipo de Bertolín tratando de hacerlo lo mejor posible para clasificar a el acceso a esa parrilla final para la tercera y carrera definitiva que se iba a disputar por la noche. Petit se escaparía del pelotón. Aquí estamos viendo a Víctor Sáez, a Izaguirre en concreto, y la fogosidad de algunos participantes, en este caso Óscar Nogués, que hacía también sus pinitos aquí y con el éxito similar al que nos tiene acostumbrados. Bertolín, que corre en solitario, por lo tanto corre tanto la clasificatoria A como la clasificatoria B, y que en este momento rodaba tercero. Nogués se hacía con la segunda posición y sería finalmente Izaguirre el que entraba vencedor con Nogués a su espalda. Bertolín tercero con un cierto margen entre ellos, y Cerro en cuarta posición. Ahí lo estamos viendo, Alberto Cerro en cuarta posición, Jorge Baeza
posición, todos serían luego protagonistas de una apasionante tercera carrera y definitiva, donde se cogen realmente los puntos. Víctor Sáez saludando a su compañero de equipo, Javier Sanz, director deportivo de la Federación Española de Automovilismo, entregando los premios a los vencedores. De quinto lugar debido a una modificación de parrilla y bueno, he salido bastante bien, la verdad. Me he puesto adelantado a Óscar, muy cerca de los primeros, y bueno, ha habido un pequeño toque ahí en la segunda curva y bueno, la verdad que me ha beneficiado bastante. He llegado muy cerca de Rafa Villanueva, que también se ha pasado un poquito a curva debido a un toque, y bueno, he conseguido coger el primer puesto y la verdad que un poco descolocado porque había un poco de melee, un poco de todos ahí, y la verdad que bien, pero lo que he hecho es centrarme, tirar lo más rápido que he podido. Sabía que venía Óscar en lo que es detrás, que es un profesional, pero bueno, he intentado darlo, venía muy deprisa, pero bueno, yo creo que he aguantado bastante razonable, había que adaptarse un poco al calor, al degradamiento de los neumáticos, pero bien, he aguantado toda la carrera primero y bien, muy bien, la verdad que muy contento. Las últimas vueltas un poco más tranquilo por miedo a los miedos a romper, a pinchar, etcétera, pero bueno, la verdad que lo importante es para esta noche, para la carrera principal, y muy contento, la verdad. Y se echaba la noche sobre el circuito de Albacete y la gran expectación levantada en estas carreras nocturnas se volvería a confirmar aquí en la Challenge Mini, en donde, como en las otras especialidades, muchos pilotos iban a debutar en las carreras nocturnas. Víctor Sáez y David Izaguirre partían en primera posición, Álvaro Rodríguez y Cerro en segunda, Clemente Nogués en tercera, Porteiro, Nogués y Porteiro, recordemos, también debutantes ilustres en la categoría, y Baeza, todos ellos serían protagonistas destacados de esta segunda parte, o tercera parte en este caso, de la carrera, pero segunda parte en tanto en cuanto se disputaba por la noche. Manuel Bertolín, últimos preparativos de parrilla. Y la pista, ahí lo estamos viendo, había llovido ligeramente, se había secado posteriormente, pero no estaba muy claro qué meteorología iba a ser en la que se iba a disputar la carrera. Finalmente los pilotos saldrían todos con neumáticos slick y sin llover, y en la primera parte de la carrera ya sería Álvaro Rodríguez, Porteiro, Petit, Bertolín, Clemente los que dominarían estas primeras vueltas. El equipo Herranz, con Sáez a la cabeza, que dominaba sobre el resto, sobre Álvaro Rodríguez, sobre Porteiro. Máxima expectación, los boxes abigarrados con los mecánicos en las pantallas. Ahí estamos viendo a Pascal Hidalgo, que se salía de la pista, y esta lucha entre Álvaro Rodríguez y Nogués y Clemente. Aquí Víctor Sáez deja a Izaguirre el puesto. El volante se quita y se pone, mi compañero es muy grande y había que quitarlo porque si no, no entra, y hemos tenido problemas porque se ha enganchado el cable de la radio y bueno, hemos perdido ahí unos segundos que espero no sean demasiados. Serían lamentablemente, efectivamente, serían decisivos y les apartaría de la victoria. Bueno, ha sido una bonita experiencia, nunca había corrido con una tracción delantera y nunca había corrido de noche, así que he matado 2 pájaros de un tiro en este fin de semana y la verdad es que me lo pasa bastante bien. O sea, a ver si ahora culminamos un buen fin de semana con una victoria. Tenemos a mi compañero en segunda posición ahora peleando por el título, a ver qué pasa al final de carrera. Y ahí tenemos a la postre los que serían líderes de esta carrera. Momento decisivo para ellos, con Álvaro Rodríguez cediendo a Alberto Cerro el volante de ese coche blanco y negro, y a algunos se les olvidaban los intermitentes y estaba la cosa como para... Ya había empezado a chispear, no era cuestión de fijarse en nada más que en la pista.
el chispear se convirtió en un auténtico aguacero y recordemos, todos iban con neumáticos de seco, por lo tanto mantenerse en la pista era ya una auténtica dificultad. Mientras en pista los hermanos Petit, muy agresivos, se habían alzado hasta la segunda plaza, acosaban constantemente a Alberto Cerro. Aquí lo estamos viendo, que se mantenía como podía en la primera posición, con unos hermanos Petit muy incisivos. Aquí estamos viendo este adelantamiento en final de recta, pero no duraría mucho la alegría de los portugueses, que se saldrían posteriormente de la pista también en la misma vuelta, 6 o 7 curvas más adelante. Finalmente Alberto Cerro, magnífico, conseguiría llevar el coche a la primera posición. Jorge Baeza, óptimo, también en segunda posición en unas condiciones dificilísimas. Y Clemente y Nogués, que se hacían finalmente con la tercera plaza del podio. Manuel Bertolín rodando en solitario cuarto, y los hermanos Petit salvarían finalmente la situación con ese quinto puesto después de la salida de pista, y Sainz y Izaguirre retrasados por esa mala ejecución del cambio de pilotos que les apartó de una victoria que hasta ese momento parecía casi en sus manos. No era para menos la satisfacción en el equipo con Alberto Cerro y Álvaro Rodríguez, que encabezaron esta tercera y última carrera de la Copa Mini, esta carrera final de la Copa Mini. Óptimo resultado, magnífico trabajo el del fin de semana en este equipo. Pero la pista era bastante rápida. Había zonas húmedas fuera de la trazada sobre todo, pero la pista estaba muy rápida, la temperatura era muy buena y bueno, he salido, he tirado todo lo que he podido, he estado un poco, la verdad, no he podido adelantar al coche de Ranz y he tenido que estar detrás de él, y luego también peleándome un poco por detrás con Félix, y bueno, pero he conseguido mantener esa segunda posición bastante bien, con buen ritmo, y bueno, cuando hemos entrado al relevo estábamos primero y la verdad es que pues ha estado muy bien, el coche iba muy bien, muy buen ritmo y contento. Empezó a llover justo cuando hemos salido. Y bueno, con un cuidado enorme, la pista súper delicada, el coche cruzándose por todos sitios, acosando Petit por detrás, que he tenido que dejarlo pasar porque era peligroso en las frenadas, y la verdad es que bueno, él se salió de pista por querer ir tan deprisa, y la verdad es que muy bien, que he podido aguantar las 3 últimas vueltas como he podido, y de verdad que delicadísimo, muy contento de verdad por haber aguantado.